compañeros, damos inicio a la sesión. Tiene la palabra el señor secretario. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Una comunicación del director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza Luengo, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por compromiso ineludible contraído con anterioridad y a su vez solicita a la comisión que en su reemplazo asista el subdirector de fiscalización, señor Víctor Villalón Méndez. Oficio ordinario número 2049 del 19 de julio del 2016 del director del Servicio de Impuestos Internos, mediante la cual remite informe sobre nueva interpretación de este servicio respecto del impuesto específico a la actividad minera, que corresponde a la respuesta al oficio número 013 de esta comisión. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias, secretario. ¿Tiene la palabra los diputados acerca de la cuenta? Yo quisiera pedirle a la Secretaría, esta es una comisión investigadora, y una de las cosas que hace el Parlamento en las comisiones investigadoras es que las autoridades que cita están citadas, no están invitadas. Y por mucho que tengan otras actividades o otras cosas que tengan que hacer los distintos directivos, como esta es una comisión política, no es una comisión judicial, ni tampoco que investiga temas desde el punto de vista jurídico, las autoridades tienen que venir. Y yo le quisiera pedir, usted sobre todo, secretario, que hizo una tesis brillante en relación a comisiones investigadoras, que nos ayude en la citación a pedirle que vengan. Es decir, yo entiendo, vamos a escuchar al jefe de fiscalización de impuestos internos, pero el jefe de fiscalización es un cargo de carrera que va a tomar las medidas desde el punto de vista de su gestión institucional, pero es el director, el responsable político, no el responsable técnico. Entonces, yo esperaría que en las próximas oportunidades venga aquel que invitamos. A los que están y que pueden excusarse son aquellos que son privados. Ellos pueden excusarse perfectamente, no están obligados. Los directivos del sector público están obligados. Yo le quisiera pedir, secretario, que pudiera usted enviarle una nota al director de presupuesto, al director del Servicio de Impuestos Internos, y le aclarara de que no nos parece, por mucho que tenga otra actividad en términos legales, y que pueden ser muy importantes, pero muy relevantes, las comisiones investigadoras tienen esas facultades, de las pocas que tenemos los parlamentarios. No tenemos muchas facultades en un régimen presidencialista, excepto esta. Y en general en las comisiones regulares uno invita, porque efectivamente las comisiones regulares sí pueden excusarse, en las investigadoras no. Entonces yo quisiera pedirle al secretario que pudiera enviarle una nota muy dura al director, y le pudiera también enviar una nota al ministro del Interior pidiéndole que le informara a todos los miembros del gobierno que las comisiones investigadoras tienen esta facultad. Así, no sé si alguien quiere. Diputado Ward. Gracias, presidente. Yo quisiera respaldar lo que usted está solicitando, presidente, porque creo que es importante. Nosotros no tenemos muchas facultades fiscalizadoras, tenemos herramientas bastante acotadas, y una de las principales vías por las cuales en virtud de las cuales podemos investigar, es justamente las comisiones investigadoras. Uno no puede excusarse cuando es funcionario público, no basta la excusa. Entonces, creo que es adecuado lo que usted está planteando, presidente. No sé si podríamos tomar el acuerdo quizás de la comisión para poder enviarlo como comisión, oficial, o eventualmente enviarle también alguna solicitud al presidente de la Cámara para que respalde lo que estamos haciendo frente a esta autoridad que ha negado a asistir, y hemos sido bastante comprensivos al momento de atender razones, por ejemplo, de salud. Obviamente que si hay una persona que no puede asistir por ese tipo de razones, ningún problema, asistirá cuando corresponda, pero excusarse sin más por otro compromiso me parece que es totalmente ilegal. Tienen la obligación de asistir, hay sanciones asociadas a la inasistencia y al incumplimiento de esta obligación que tienen por ley las autoridades públicas. Por lo tanto, respaldo lo que usted está pidiendo, presidente. Si es necesario el acuerdo de la comisión, quizás podría respaldar su solicitud, enviarle quizás una nota al presidente de la Cámara para que comprendan que aquí hay una obligación legal que se está incumpliendo. Muchas gracias, diputado. No sé si hay alguien más. Bien, ¿acordamos? Bien. ¿Varios? ¿Algún parlamentario en varios? Bien.
Esta sesión tiene por objeto abocarse al cumplimiento de su mandato y para este propósito la Comisión acordó citar al director de Servicio Impuesto Interno, el señor Fernando Barraza, quien ha excusado su asistencia, ya lo vimos, y asiste en su reemplazo el subdirector de Fiscalización, señor Víctor Villalón Méndez. Quisiéramos hacer pasar al señor Villalón. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra comisión. Ya habíamos informado la presencia del subdirector de Fiscalización, señor Víctor Villalón. Vamos a enviar una nota al director, porque la verdad es que esperábamos que él pudiera concurrir. Le damos la palabra, primero que nada, en relación al tema que estamos tratando, para después los parlamentarios que quieran hacer alguna pregunta la puedan realizar. Señor Víctor Villalón, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Lo primero, dar las excusas del director. La convocatoria nos llegó el día viernes y él tenía agendadas diversas actividades que no pudo posponer el día de hoy. Pero desde ya manifiesta toda nuestra colaboración en las materias que sean atingentes al rol del servicio. Y en ese contexto, en la convocatoria se señala el requerimiento para aportar información relativa a la fiscalización del litio, y preparamos esta pequeña presentación indudablemente a la espera de dudas o consultas que ustedes nos puedan plantear. Así que si le parece, señor presidente, yo procedo a hacer la presentación. En tres grandes líneas, contarle un poquito acerca del contexto que rodea al litio y su régimen tributario, la situación actual de las empresas que explotan litio en nuestro país y algunos antecedentes sobre materias de fiscalización. En cuanto al primer punto, en términos bien generales, contarles que la explotación de minerales en Chile es una actividad afecta al impuesto de primera categoría como renta empresarial, con las tasas que correspondan de acuerdo a cada uno de los años tributarios en curso. En este caso, en el año tributario 2016, una tasa del 22,5%. También cuando es procedente, cuando la empresa incurre en gastos o en desembolsos que no son aceptados tributariamente, aparece este impuesto especial del artículo 21, el impuesto a los gastos rechazados se le conoce usualmente. Y la renta de este tipo de empresas puede determinarse en base a tres grandes métodos, los que ahí se menciona. La regla general, por cierto, es la del caso de empresas que llevan contabilidad completa, ¿cierto?, y determinan su renta líquida imponible en base a la renta efectiva. Y luego hay un par de regímenes dedicados a los pequeños contribuyentes que se basan en la renta presunta o en una estimación de un porcentaje de las ventas de minerales para los microcontribuyentes. Luego, en segundo lugar, la regla general para estos casos, que son productos afectos al impuesto al valor agregado, aunque en el caso del litio, como ustedes ya sabrán, la mayoría se exporta y en ese caso la venta en sí queda exenta del impuesto al valor agregado, y las empresas tienen en ese contexto derecho a solicitar la devolución del IVA exportador, que se llama, de acuerdo al artículo 36 del decreto ley 825. Y en particular se aplica también el impuesto específico a la actividad minera. Recordar, cierto, que el año 2005 se aprobó la ley que introduce este impuesto a contar de las operaciones del año 2006. Y en este caso los sujetos pasivos, cierto, del impuesto especial son los explotadores mineros. El artículo 64 de la ley de la renta establece que se entiende por explotador minero, y es aquella persona, cierto, sin importar su situación jurídica, que extrae sustancias minerales de carácter concesible y las vende en cualquier estado productivo. Eso significa que puede vender desde rocas hasta productos terminados como tubos de cobre o de acero. Así es.
Y en ese mismo contexto hay un decreto ley, el 2008-86, que declara no concesible el litio en el caso de las concesiones de tipo judicial. Eso está reafirmado en el artículo 7 del Código de Minería. Y en ese contexto las empresas que venían con sus explotaciones anteriores a este decreto ley, sus operaciones, sus ventas, incluso las que están ocurriendo hoy día, van a estar afectadas al impuesto específico a la actividad minera. Y ese es el caso, por ejemplo, de SQM y de Rockwood Litio. Dentro de este contexto, también hacer presente que por ahora el mercado del litio es un mercado pequeño, si se le compara con otro tipo de minerales, como se ve ahí en la lámina. Durante el año 2012, que es la cifra que tenemos nosotros actualizada, se exportaron 2,2 mil millones de dólares, y lo que se contrasta significativamente en relación a otros productos como el cobre, el oro o el hierro a nivel mundial. En el caso de Chile, ustedes saben que tenemos importantes reservas a nivel mundial. Sin embargo, si se lo compara con el volumen de negocio de la minería o del cobre, sigue siendo un mercado relativamente pequeño si tomamos cifras del año 2013. Ahí pueden ver ustedes que tiene un menos de un 1% en el volumen total del sector minero chileno. A nivel mundial también nos pareció interesante hacer presente que el caso chileno se refiere a salares, ¿cierto? Pero que también se puede extraer mineral de litio en forma de piedra, que son los que aparecen acá en el color azul. Y en ese sentido lo que dicen los estudios y los reportes técnicos es que entre Chile, Bolivia y Argentina se concentran las mayores reservas mundiales de este producto cuando se trata de salares. Por el lado del precio, seguramente se los han contado en sesiones anteriores, ha habido un aumento importante del precio del carbonato de litio por tonelada, pasando desde $6.000 en enero del 2015 a $22.000 en marzo del 2016. Y de acuerdo a los estudios que hemos logrado ver, uno de los principales factores detrás de este aumento tiene que ver con aumento de la demanda por el litio de batería a propósito principalmente de los vehículos eléctricos. Presidente, solo una interrupción, perdón. Me permite. ¿Ese precio que usted plantea es FOB o CIF? ¿Sabe? Pregunto porque es bastante la diferencia de 6.000 a 22.000, efectivamente, pero si me dice que va a ser CIF, hay un tema, por ejemplo, de aumento del transporte, que no tenga que ver necesariamente con el producto. ¿Me entiende usted? Entonces, para saber si tiene agentes externos que están involucrados en ese precio. Gracias. No, este es un precio, por su intermedio, es un precio internacional puesto en China. Sí, y es una base de datos privada, en este caso Thomson Reuters, no es el valor de las exportaciones de Chile hacia afuera. No tenemos el dato a disposición, pero lo podemos hacer llegar. Y dentro de este contexto también es importante a nuestro juicio tener presente que nuestro país en materia de fiscalidad internacional ha estado participando en este plan de acción que ha estado coordinando la OECD, que se refiere a estas prácticas que trasladan los beneficios y las utilidades a regímenes tributarios preferenciales. Y en ese sentido este plan contiene 15 acciones que están en proceso de implementación, y dentro de esas acciones la 8, la 9 y la 10 tienen que ver con materias de precios de transferencia, donde lo que se pretende es, por cierto, velar para que la base tributaria nacional sea la apropiada, y en este caso siguiendo el estándar internacional que promueve la OECD, que es el principio de plena concurrencia o de independencia, cuando las empresas, cierto, compran o venden, en este caso exportan, con empresas relacionadas en el exterior.
de modo tal que en el caso de Chile, ¿cierto?, la renta líquida imponible que quede registrada y sobre la cual se paga impuestos sea la apropiada de acuerdo a ese principio que es un estándar internacional. Y en ese contexto lo que se hace es establecer, estudiar las condiciones. El precio en sí es una condición dentro de los contratos, en este caso de tipo minero no metálico, y evaluando, por cierto, las relaciones especiales que hay al interior de un grupo económico, como es el caso tanto de SQM como de Rockwood. Y en este sentido el plan de acción lo que hace hoy día, a través de estas 3 acciones que les comentaba, es pedirle a cada uno de los países participantes que se han comprometido con el desarrollo de este trabajo que se le dé mucha valoración a la actividad efectiva y real entre las partes vinculadas o relacionadas, por sobre las consideraciones o términos contractuales o formalidades que suelen aparecer en este tipo de transacciones, de manera tal que la base tributaria esté y se relacione con la actividad económica, con la sustancia económica que hay detrás de estas operaciones. Y ese es un cambio importante en relación a lo que venía ocurriendo en el pasado con este estándar internacional, puesto que en el pasado se le daba mucha importancia a los términos contractuales especiales entre empresas relacionadas, y hoy día lo que se está promoviendo es precisamente privilegiar la sustancia económica por sobre esas formalidades. Y en ese sentido, lo que se hace hoy día es evaluar los métodos de valoración que utilizan las empresas, en este caso para los minerales, de modo tal que se prevenga o se evite, ¿cierto?, la asignación de estas utilidades o beneficios de manera forzada o arbitraria en otros regímenes tributarios. Y aquí vale la pena mencionar que el servicio ha estado trabajando intensamente en estas materias, trabaja con los grupos especializados de la OECD en ello. De hecho, yo creo que es pertinente mencionar que me acompaña Paula Acevedo, ella es la jefa del Departamento de Análisis Selectivo, departamento que está a cargo de este tipo de situaciones y coordinaciones de tipo internacional. Y por lo tanto el servicio ha seguido una política y una estrategia para resguardar la base tributaria nacional en línea con estos estándares internacionales. Y hoy día esto que les estoy contando se ve principalmente reflejado en el artículo 41E de la Ley de la Renta, que introdujo la Ley 20.630 del año 2012, y en aquellas situaciones que no sean reguladas por este artículo, el compromiso nuestro es aplicar las guías de precio de transferencia de la OECD. Y de manera muy sucinta, mencionar que se evalúan en este contexto, en estos trabajos, 5 factores de comparabilidad. Indudablemente el primario en el caso de este tipo de productos son precisamente las características de estos bienes que sean para efecto de su valoración apreciados correctamente por las empresas relacionadas, considerando las características, como decía, del producto, su usabilidad, su rendimiento, su calidad, y que en general se encuentran dentro de un rango pagable que se denomina. Luego hay otros factores, los otros 4, que tienen que ver con las funciones y los activos que utilizan cada una de las empresas, los términos contractuales que hay entre ellas, el tercer factor. El cuarto son las estrategias de negocio, por ejemplo, en qué casos estamos hablando de multinacionales que son maduras en sus respectivos mercados, o en qué casos son multinacionales que están tratando de crear o de tomar nuevas participaciones de mercado, y eso puede influenciar en la política de precios. Y finalmente la situación de los mercados propiamente tal. No es lo mismo vender, ¿cierto?, al sector asiático que al sector americano. Eso produce algunas diferencias de valoración que hay que considerar en la práctica. En función de ello también se analizan las rentabilidades que pueda obtener cada una de las empresas relacionadas participantes de la transacción, en este caso una exportación, e indudablemente aquí se espera, de acuerdo al estándar internacional que yo les mencionaba, que la rentabilidad o la utilidad de cada empresa
guarde estricta relación con el aporte económico que hace en la cadena de valor. De modo tal que si es la empresa chilena la que asume los mayores riesgos, la que realiza las mayores actividades y por lo tanto utiliza más intensamente los activos mineros, sea ella la que se lleve una mayor proporción de la rentabilidad que puede causar el negocio minero, en este caso el litio. Y en el caso de las distribuidoras que puedan estar en el extranjero, dado que no tienen el mismo nivel de intensidad en riesgos, en activos y en funciones, se esperaría, de acuerdo a este estándar internacional, que la rentabilidad que ellos presenten sea inferior a la que presenta, en este caso, la empresa con mayores atributos. Y ese análisis requiere una obtención de información que es sustancialmente distinta a lo que suele ocurrir en una auditoría tradicional. Normalmente hay que hacer estudios de precio de transferencia, hay que solicitar información a las otras administraciones tributarias, incluso a las empresas o negocios que puedan ser considerados comparables para este tipo de operaciones. Precisamente para saber, por ejemplo, cuánto renta un distribuidor extranjero ubicado en Suiza de tipo independiente versus la rentabilidad que puede obtener otro distribuidor extranjero, pero que a su vez está relacionado con la empresa chilena. Por lo tanto, hay un trabajo bastante exhaustivo y técnico para hacer ese tipo de evaluaciones. Y como último punto de esta lámina, en ese mismo análisis, la posición chilena dentro del estándar internacional es que el valor del producto, en este caso el mineral, se tiene que evaluar por separado de los servicios o intangibles que puedan estar asociados en el proceso de exportación. Por ejemplo, en el proceso de exportación, además del valor del producto, en los términos contractuales se pueden considerar comisiones, coberturas, garantías, descuentos de tipo financiero, claro, cuentas por pagar, transportes, y en algunos países el análisis de estas operaciones que son parte del proceso de exportación se analizan como un todo. En cambio, en el caso chileno, el servicio desde la posición que se tienen que analizar por separado, precisamente porque los mayores riesgos de traslado de utilidades están en esas otras partidas, más que en el producto propiamente tal. Entonces, en ese contexto, como segundo acápite, muy general, seguramente esta información la tiene usted ya de antemano. En Chile tenemos dos empresas que tienen prácticamente la totalidad del mercado del litio, SQM y Rodwood. Ahí se menciona una información respecto de la cantidad de pertenencias mineras que están en cada caso. En el caso de SQM hablamos de un contrato de arrendamiento con Corfo, y en el caso de Rodwood se trata de un convenio en base a cuotas también con Corfo. Y no hay otros actores relevantes, hay unos microoperadores, pero no son para este efecto de relevancia. Información respecto de la tabla anterior, permisos y tasas vigentes, ahí están las cuotas en base al consumo de salmuera esperado, son en el caso de SQM 1700 litros por segundo, y en el caso de Rodwood 142, y desde ya se aprecia ahí una diferencia de tamaño y de volumen en ambas empresas. A marzo del 2016 hay una situación que está en transición respecto de Rodwood, donde se espera prácticamente duplicar la cuota. Y en la última tablita se muestran los ingresos que obtiene Corfo por permitir la utilización de estas pertenencias mineras. En el caso de SQM se hace una distinción entre los productos de litio, potasio, magnesio y no hay en este caso deducciones o costos que puedan deducir, ¿cierto?, esta renta de arrendamiento. Y en el caso de Rodwood, en el producto de litio no hay un pago de regalía, sí ocurre ello en el caso de potasio, magnesio, con tasas superiores a la empresa anterior, y tampoco se consideran costos de gastos deducibles.
Y en cuanto a la fiscalización, solo mencionar que en la discusión de la ley 20.780, dadas las situaciones que se habían fiscalizado históricamente, el servicio respaldó cambios en las facultades de obtención y análisis de información, como le señalaba anteriormente. Para hacer un estudio de precio de transferencia se requiere un volumen de información distinto a lo que sucede en una auditoría tradicional, y una de las situaciones que se observó es que en este caso Aduana y Cochilco debían tener algún tipo de fortalecimiento de sus facultades precisamente para ayudar y colaborar en la evaluación y la fiscalización de este tipo de operaciones. Y en ese sentido hay dos grandes objetivos con ciertos ámbitos temporales. Por un lado, este fortalecimiento de las facultades, a nuestro entender, debían permitirnos evaluar las condiciones y componentes físicos, por ejemplo, los tipos de deducciones físicas por humedad, por impureza, o lo que nosotros denominamos el rango de metal pagable o no pagable, y los subproductos, por cierto. Y ahí es donde se fortalece, ¿cierto?, la normativa para aduana, en el sentido de poder desplegar una estrategia de evaluación de muestras que hoy día está en curso. Y por otro lado, evaluar las condiciones y los componentes comerciales y financieros, un riesgo adicional a que las deducciones físicas sean superiores a las esperadas o de mercado. Tiene que ver con que las deducciones comerciales y financieras también sean superiores a las esperadas de mercado, y ahí vuelvo a lo que les decía hace un rato, que la posición chilena es evaluar por separado el precio del producto respecto de los servicios y los intangibles asociados en el proceso de exportación. Y la evaluación de estas condiciones debiéramos hacerla a la fecha de negociación. Ustedes saben que hay contratos de corto plazo y de largo plazo de abastecimiento, y que las fechas de negociación pueden explicar diferencias de precios cuando se materializa la exportación propiamente tal. Entonces, en un mes determinado, cuando salen muchas exportaciones, esas exportaciones pueden estar explicadas por cumplimientos de contratos negociados en distintas fechas. Y por esa razón, a la salida pueden haber diferencias de precio, aun cuando estemos en el mismo mes, incluso en el mismo barco. Sin embargo, en ambos casos, tanto a la fecha de negociación como a la salida del producto, se espera que estos valores acordados, pactados en el caso de las empresas relacionadas, sean de mercado, o, como decía hace un rato, que cumplan el principio de concurrencia o de independencia, que es el estándar internacional promovido por la OECD. Y la misma evaluación se tiene que hacer a la llegada del producto y en la liquidación final. Y de nuevo, tanto a la llegada como a la liquidación final, se espera que los valores que sean declarados sean de mercado, y reiterar nuevamente que particularmente en la liquidación final es donde se evalúan si han habido descuentos por servicios o intangibles que sean superiores a los de mercado, y como decía, eso se evalúa por separado. A propósito de los cambios de la reforma tributaria que les comentaba, nosotros empezamos en el 2014 a trabajar con aduana un enfoque para el control de las exportaciones mineras, y en ese sentido en abril de 2015 se firmó un protocolo de trabajo, un protocolo interno, y que ha estado en curso. Hemos intercambiado información, hemos hecho algunas auditorías, ¿no?, y se han obtenido algunos resultados. Y con Cochilco estamos llevando adelante un trabajo similar por el lado de los contratos de exportación propiamente tal. Y en ese contexto, y sin perjuicio de lo anterior, el servicio históricamente ha fiscalizado a las dos empresas que mencionaba. Se han detectado diferencias. Esas diferencias han sido solucionadas, según se explica más adelante, y actualmente algunas de estas empresas se encuentran en fiscalización y por materias de precios de transferencia. Como se ha hecho ver en varias instancias, el servicio tiene un deber de reserva, y por lo tanto no puedo entrar a entregar más información en esta instancia, sin perjuicio de alguna petición especial que ustedes quisieran hacer a través del artículo
del artículo 9 de la ley orgánica. Entonces, ¿qué tenemos en esta pequeña reseña? Que las empresas deben pagar el impuesto de categoría cuando corresponda el impuesto del artículo 21 de los gastos rechazados, como se conoce comúnmente, y el impuesto al valor agregado sin perjuicio de la devolución de IVA exportador. Además, en el caso particular de SQM tiene invariabilidad, una invariabilidad tributaria similar al del 600, que tiene que ver con este ajuste legal que se hizo el año 2010, donde para establecer un impuesto relacionado a los márgenes operacionales mineros obtenidos, a las empresas chilenas se les dio la oportunidad, la opción de suscribir estos contratos para quedar en igualdad de condiciones que los inversionistas extranjeros. Y en ese contexto, actualmente la empresa invoca la invariabilidad tributaria del artículo 4 transitorio de esta ley 20.469, en virtud de este contrato firmado el 26 de agosto del 2011. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros, el Servicio de Impuesto Interno, ha fiscalizado estas operaciones y nosotros hemos establecido que las tasas del impuesto específico a la actividad minera son superiores a las que señalan estos contratos. Y respecto de eso, la lámina final, esas diferencias han sido reconocidas en ambas empresas. En el caso de SQM fue una diferencia de tasas. En el caso de Rockwood, ellos consideraban que no eran sujetos pasivos del impuesto. Sin embargo, en ambos casos accedieron a la posición del servicio y solucionaron la diferencia de impuestos. Y finalmente, en el caso particular de la segunda empresa, hace un par de semanas ellos se acercaron y plantearon de manera preliminar su intención de acogerse a un acuerdo anticipado de precio, que es un instrumento que está en la ley de la renta, en el artículo 41E, que autoriza al servicio, previo trabajo como el que señalaba anteriormente de obtención de información y análisis, a establecer un acuerdo en donde la empresa puede operar con los precios que salgan de este proceso por un periodo de tiempo determinado, y en la medida que se mantengan las condiciones y los supuestos de ese trabajo, de ese acuerdo, la empresa no va a ser objeto de cuestionamiento por parte del servicio. Es decir, es una medida preventiva que busca garantizar la base tributaria nacional en base a una fiscalización colaborativa más que correctiva. Y esto está regulado en la resolución 68 del año 2013. Eso en términos generales lo que pensamos podría dar cuenta de la No sé si quiere complementar algo. ¿No? Bien, quisiéramos hacerle algunas preguntas para nuestra comisión. Yo quisiera preguntarle desde el año que comienzan las actividades con SQM y con Rockwood, ¿cuáles han sido los ingresos que ha tenido el país en relación a los tributos por el litio? Me gustaría que nos pudiera enviar esa información detallada por año. No sé si la tiene ahora. Ahora nos gustaría también entender, SQM está pagando el impuesto específico a la minería. También lo paga Rockwood, me imagino. Pero entiendo que eso lo está pagando desde el que se aplicó el impuesto específico a la minería, no desde antes. O ha sido en fecha posterior. Porque acá se planteó un tema que a mí me parece bien complejo, que el litio no es un mineral. Yo entiendo y quiero saber cuál es la mirada que tiene Impuesto Interno en términos de la consideración del litio, porque si es un mineral debe estar afecto a todos los impuestos de los minerales. Esa es una de las preguntas. La otra es, yo entiendo que los impuestos en nuestro país se pagan antes de ser exportados, tal como dijo el subdirector de fiscalización. El pago de impuestos por la exportación los recupera, ¿no, verdad?, después cuando recupera el IVA. Entiendo que es así. Por lo tanto, lo que se exporta no hay impuestos que cobre Chile en el momento de la exportación.
Por lo tanto, al final del día me gustaría, tal como usted puso en la última lámina, Chile lo que está cobrando en relación al litio es solo el impuesto específico a la minería del valor mineral, si es que hay gastos rechazados, ¿no? ¿Verdad? Que es lo que ha ocurrido últimamente, principalmente con el SQM, en términos de esta polémica por las boletas, y punto, no hay más. Quisiera que nos quedara muy claro la comisión en relación a cuáles son los ingresos que tiene Chile por la salida del litio. La otra pregunta, ¿cómo saben cuánto litio sale? La verdad es que hemos estado preguntando en esta comisión y nadie tiene claro, porque hasta el minuto SQM siempre y Rockwood son ellos los que dicen cuánto sacan. Nadie fiscaliza. Hasta hace poco, recién, se están empezando a hacer algunas fiscalizaciones de parte de los organismos pertinentes, tanto aduanas como la SECHEN. Y quiero saber cómo Impuestos Internos sabe cuánto tiene que cobrar. ¿Cómo lo hace? La empresa le dice y punto, así es. Yo exporté tanto litio o yo saqué tanto litio. ¿Cómo calcula el Servicio de Impuestos Internos? Quisiera también preguntar, con el aumento del valor del precio que ha ido en aumento sostenidamente, el mercado se hace mucho más competitivo. Usted mostró la lámina de los otros países que tienen litio. Hasta el año pasado, nuestro país era el principal exportador de litio. Hoy día ya hay países que están incorporándose fuertemente en este tema y nosotros nos estamos empezando a quedar atrás. Entonces, yo quisiera preguntar también en ese sentido, dado que estos son, si bien es cierto, en términos de los minerales, tal como usted lo mostró acá, no tiene tanta incidencia en los ingresos de Chile. Yo creo que esto en el futuro va a ser muy relevante. Por eso me gustaría preguntar al respecto. Y por último, como sale hoy día en una forma que a mí me parece inaceptable, que sale como salmuera, eso a mí me parece inaceptable. Los contratos dicen que tenía que ser como carbonato de litio, no como salmuera. Quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia en términos impositivos de que se exporten carbonato de litio, salmuera, o se exporte litio en cátodo, litio mineral, litio metálico, propiamente tal, o incluso más, litio listo para usar en batería? ¿Cuál es la diferencia en términos, cuál sería la diferencia en términos de ingresos para Chile si es que se exportara ya como un producto terminado para ser usado en la fabricación de baterías u otros elementos para los cuales se usa el litio? Bien, le doy la palabra al señor subdirector. Gracias por su intermedio, señor presidente. Respecto de los ingresos mineros obtenidos desde el inicio de la explotación, es un dato que podemos construirlo. Sin embargo, contarle que en el año tributario 2015, estas empresas pagaron alrededor de 100.000 millones de pesos de impuestos de primera categoría. 100.000 millones de pesos. Sí. Y no son muchas empresas. Pero solo por concepto de impuesto de primera categoría, que fue lo que nos consultaron en un correo electrónico. Pero podemos construir el dato, la tabla, y a través del mecanismo correspondiente hacerles llegar la información. Respecto a si el litio es o no un mineral, la verdad que yo no había escuchado un mineral no metálico. Sí. Y afecto al impuesto específico a la actividad minera. Si no lo clasificásemos como un mineral, no podríamos aplicar el impuesto ni haber hecho las fiscalizaciones que se han realizado. Y respecto de la tributación, que es la tercera consulta,
tributación al momento de la exportación. Claro, la regla general es que y esto es un estándar mundial, salvo excepciones muy particulares, al momento de la exportación no se aplican impuestos ni derechos de aduana. Y en ese caso lo que ocurre ahí es que por cada exportación que se realiza se produce una ganancia, una utilidad. Esa pasa a formar parte de la contabilidad de la empresa y luego se va a ver reflejada en la renta líquida anual para la declaración tanto del impuesto de categoría como del impuesto específico a la actividad minera y si corresponde el impuesto a los gastos rechazados. Y por lo tanto no hay una tributación particular en Chile y esa es la regla mundial al momento de la salida de la exportación. Respecto de cuánto litio sale del país, bueno, acá lo que nosotros tratamos de evaluar son las reservas probables y probadas. Pero en el caso particular de este mineral no hay mucha bibliografía al respecto. Y tampoco se publica mucha información desde otros organismos especializados. Y en ese sentido lo que hacemos nosotros en la revisión no nos quedamos con el dato que nos entrega la empresa. Nosotros hacemos revisiones de inventario, los volúmenes extraídos, los saldos, los saldos finales de ejercicio, las cuadraturas usuales dentro de un contexto del rubro de inventario. Sin embargo, si se trata de evaluar la calidad o el contenido del mineral pagable en este caso, ahí estamos a la información que nos pueda proporcionar el Servicio Nacional de Aduana. Nosotros no tenemos hoy día facultades para cuestionar si en una salmuera, por ejemplo, van 2, 3 o 4 minerales que se encuentren dentro de un rango pagable. Ahí es importante tener presente que el concepto de rango pagable tiene que ver con el costo económico de extraer, en este ejemplo, los 4 minerales. Puede ocurrir que el mineral 1 y 2 sean económicamente viables su procesamiento y no así el 3 y el 4, aun cuando se encuentren presentes en la salmuera. Pero de nuevo nosotros no tenemos facultades para hacer esa evaluación. Explícanos un poquito más para entender. Los impuestos que Chile recibe. Mi pregunta va orientada de dónde saca la información. Porque como se paga el impuesto de primera categoría, entonces ustedes deben recibir la información de tanto litio se extrajo y a partir de eso se paga el impuesto, me imagino. ¿Quién entrega esa información? Porque ustedes no tienen fiscalizadores que vayan a controlar cuánto litio se extrae o cuánto litio sacan. ¿Quién entrega esa fiscalización? La regla general es que por su intermedio, la regla general es que es en base a la información de la misma empresa. Pero yo reseñaba al principio que nosotros además hacemos intercambio de información. Por ejemplo, para saber cuánto de mineral efectivamente llegó al otro territorio. Si acá nos dicen 1000 toneladas con un contenido determinado, al otro territorio deberían llegar las 1000 toneladas con un contenido determinado, claro. ¿Ustedes tienen información de China? En el caso de China no tenemos convenio de intercambio de información. Aclárame bien. Porque la gran mayoría de las exportaciones van a China. Vigente. ¿No? Depende de la Por favor. Acá. Paula Acevedo. Depende de las empresas, pero por ejemplo en el caso de SQM, su mayor cliente es Bélgica. SQM, el mayor cliente es Bélgica. Es Bélgica, seguido de Estados Unidos, Para litio. para litio. Y para litio pensando en los distintos productos, porque SQM no exporta salmuera de litio, sino que exporta hidróxido, cloruro y carbonato de litio como productos finales. Ahí tenemos una diferencia. Porque aquí la cantidad de toneladas de salmuera que han salido del país son grandes. La aduana ya lo ratificó en esta comisión. Por eso, si es en Bélgica, ¿ustedes tienen información de Bélgica de
Con Bélgica, claro, se puede pedir porque hay convenio. Pero ¿tienen esa información? La pregunta es, porque me dices tú que pueden cuadrar la información de lo que les dice la empresa, de lo que sacan acá, con lo que llega a destino. ¿Sí? Y allá podrían perfectamente cuadrar cuánto sacó. ¿Eso se hace? Bueno, en este caso, Lo hemos hecho en varias oportunidades, pero No, en pero- este caso particular, como Litio. mencionaba en la lámina anterior, Micrófono. como mencionaba en la lámina anterior, estamos hoy día en un proceso de fiscalización y ahí nos afecta el deber de No, reserva, eso pero el es un actual. procedimiento... Pero en el pasado. No, en el pasado que yo tenga registro no se ha hecho. eh, Se ha hecho principalmente, me salgo de la materia, en concentrados de cobre, Sí. ahí sí. Pero el litio, como se visualizaba, no tiene una ponderación relevante hoy día en términos de ingresos mineros, pero hoy día que la está teniendo, la estamos fiscalizando y entra al set normal de acciones de fiscalización que se hacen para este tipo de operaciones, y entre ellas hacer consulta a las otras administraciones tributarias cuando se pueda intercambiar la información. Déjame entender bien, porque esto es un punto bien sensible. Estoy pensando en términos de país para que después me conteste la otra pregunta que estaba haciendo. Yo entiendo que la fiscalización actual está en proceso, es reservada. Me imagino que cuando ya termine la fiscalización será conocida. No sé si tenemos posibilidades de, desde el punto de vista del secreto, conocer esto acá, secretario. Podríamos invocar disposiciones de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Sí, claro. Entonces, vamos a conversar con los demás para ver si recabamos de acuerdo a la... Información de carácter secreto se puede solicitar. Vamos a ver si lo recabamos como información secreta. Pero lo que nos interesa dejar claro es para el país, es decir, en el pasado, déjame entenderlo bien, para la comisión esto es bien relevante, porque no está pasando con todos los servicios. En el pasado, el tema del litio, dada que no era económicamente, de acuerdo a la medida, nunca fue fiscalizado por impuesto interno en términos de esta contrapartida que dices tú, lo que sacan versus lo que llega y la revisada, no nada ya, si lo que llega finalmente al puerto belga es lo que dijeron acá que estaba saliendo. En el caso del litio no se ha hecho esa actividad. Eso es bien importante que quede, ¿cómo se dice? Consignado. Consignado claramente. Yo quiero preguntarle ahora que nos cuente con respecto a lo otro. Quiero saber las proyecciones, si uno sigue exportando el litio en la misma forma o si sale con un valor agregado. ¿Cuál es el régimen tributario que podría tener el que no salga como carbonato, ni como hidróxido, ni como salmuera, ni como nada, sino que salga como litio listo para batería? ¿Cuál sería el impacto en tributario para nuestro país, el valor agregado que se le puede entregar? Bueno, la base imponible del impuesto específico a la actividad minera está determinada, por cierto, en la ley, y la tasa del impuesto, a contar de esta modificación que se hace con la ley que yo mencionaba, va a ir en aumento dependiendo del margen de utilidad que obtiene la empresa por la actividad minera operacional. Entonces, a mayor margen, mayor es la tasa del impuesto y puede llegar incluso hasta el 14%. Entonces, indudablemente, si uno vende un producto de bajo valor agregado, el margen es inferior a que se podría obtener cuando se vende un producto con un mayor valor agregado. Ahora, eso es sin perjuicio de que si uno revisa la historia de la ley que estableció el impuesto específico a la actividad minera, lo que ahí se señala es que Chile en este caso es, como ustedes saben, el dueño de todas las minas, ¿no? con todos los atributos de propiedad que correspondan, pero esa valoración tiene que ver con el mineral propiamente tal, no con el valor agregado que produce o que pueda adicionar un proceso industrial, porque eso sería extender el hecho gravado
a el valor agregado de proceso industrial más que al valor propiamente tal del mineral. Entonces, desde esa perspectiva, los valores agregados siguientes que tengan que ver con el proceso industrial no deberían estar afectos al impuesto. Sí aquellos que tengan que ver con la valorización del producto propiamente tal. Entonces la respuesta es bien relativa, señor presidente. El sentido común nos dice que, y tal vez usted pueda contestarme de otra forma, los cátodos de cobre que produce Codelco o Enam, me imagino que, yo entiendo, el impuesto específico al mineral es uno, pero me imagino que cuando se exportan y se produce cátodo, hay un valor agregado que se debe incorporar en los impuestos de Chile. Me imagino que una tonelada de cátodo, en términos de impositivo, tiene mayor valor, tiene mayor rédito para Chile en términos de impuestos que una tonelada de concentrado. Eso es así. Estoy hablando ahora del cobre para poder hacer un símil. Así es, así es. Ahora, decir, es porque el cátodo es el producto final de la materia prima de cobre, con una pureza del 99,9%, pero para llegar a él se le incrustaron varios procesos industriales. Entonces, lo que yo le señalo es que el mayor valor asociado a los procesos industriales no va a estar afecto al impuesto específico, ¿sí? No, pero indudablemente, si eso ocurre en Chile, ese mayor valor queda alocado en Chile. Es decir, si nosotros exigiéramos de que en vez de permitir salida de concentrado, exigiéramos que la exportación debe ser de cátodos, el nivel de ingreso de Chile sería bastante más alto que el que hoy día tenemos por nuestras materias mineras. ¿Es así? No sé si bastante más alto, pero habría un mayor valor agregado en el país. Muchas gracias. Por último, en términos también impositivos, ustedes están, Corfo hizo, a partir de una serie de fiscalizaciones que hemos estado realizando, se juntó junto con Sechen y Aduana y hicieron un acuerdo de fiscalización en términos litio. Quiero saber si ustedes también están incorporados en ese trabajo que está realizando Corfo, la Sechen y Aduana este último año. Subdirector. No, pero hemos sido informados de esa coordinación y lo que nos manifestó la empresa Rodwood es que ellos le habían propuesto a Corfo adherirse al acuerdo anticipado de precios que yo le mencionaba. En el caso de SQM, no, más allá de la fiscalización en curso que nosotros estamos llevando adelante, no estamos participando en ninguna mesa especial. Por último, cuando Sokimich se incorpora al decreto ley 600, ¿ustedes tienen una aproximación de cuántos impuestos dejó de pagar si se hubiese mantenido en el sistema tributario anterior? ¿Tienen alguna estimación al respecto? Formal, porque yo he leído en la prensa estimaciones de algunos economistas, pero me gustaría saber si Impuestos Internos tiene alguna aproximación de cuánto dejó de pagar Sokimich cuando asumió la posibilidad de incorporarse al decreto ley 600. Y quiero saber, porque ahí la información, Rockwood nunca se ha estado pagando el impuesto dado por las regalías que ahí plantea. Lo que manifestaba en la presentación, en el caso de SQM, precisamente lo que se fiscalizó fueron las tasas utilizadas por la empresa.
para el impuesto específico a la actividad minera. Y lo que hizo el servicio fue plantearle que debían aplicar las tasas del régimen general, y esas son las diferencias que se solucionaron por parte de la empresa. No tengo los datos acá y entiendo que podría ser parte de la petición especial si es que la hacen llegar. Y como decía en el caso de Rodwood, ellos estimaban, de acuerdo a su análisis jurídico, que no eran sujetos pasivos del impuesto. Y nosotros trabajamos la fiscalización, le planteamos que sí eran sujetos pasivos, y ellos terminaron aceptando la posición de servicio y también solucionaron las diferencias de impuestos. Y por lo tanto, a contar de fines del año pasado, Rodwood viene ya operando como contribuyente normal del impuesto específico a la actividad minera. Antes no. Antes de eso no. Y antes todo lo anterior se queda perdonado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace impuesto interno? Quiero preguntar. En la fiscalización se le plantearon diferencias por los últimos 6 años tributarios, que es la prescripción que establece el Código Tributario. 6 años. 6 años. Es decir, tiene que pagar los impuestos para 6 años atrás. Así es. De ahí para atrás, no. No podríamos nosotros exigirle que haga un pago de acuerdo a nuestra normativa. Gracias. No sé si... Bien. No sé si tienen algo más que agregar como importante para esta comisión. Solamente reiterar las excusas del director por los que le señalaba, y vamos a estar atentos a colaborar, a aportar información que ustedes estimen necesaria. Muchas gracias. En principio, le agradeceríamos que nos pudieran mandar la información sobre, claro, lo que no es reservado en términos de los impuestos asociados al litio desde que comenzó la actividad más fuerte acá en Chile. Muy bien. Muy bien. Bien. No habiendo otras consultas y por haberse cumplido el objeto para el cual fue convocada, se levanta la sesión.